Meditación 25. Más allá de la ley. Los judíos hablaban con orgullo de la ley. Según la tradición, Dios mismo la había regalado a su pueblo por medio de Moisés. Era lo mejor que habían recibido de su Dios. Sin embargo, seducido totalmente por el reino de Dios, Jesús no se concentra en la Torá. No la estudia ni obliga a sus discípulos a estudiarla. Para él la Torá no es fundamental. Tampoco entra por iniciativa propia en discusiones sobre la interpretación correcta de las normas legales. Jesús busca la voluntad de Dios desde otra experiencia diferente. ¿Qué pensaba de la ley? No es fácil saberlo. Al parecer, nunca se pronunció de manera explícita a favor o en contra. Jesús confronta a la gente no con aquellas leyes de las que hablan los escribas, sino con un Dios compasivo. No basta vivir pendientes de lo que dice la Torá. Hay que estudiar la verdadera voluntad de Dios, que en no pocas ocasiones nos puede llevar más allá de lo que dicen las leyes. Lo importante es el reino de Dios. No es contar con personas observantes de la ley, sino con hijos e hijas que se parezcan a Dios y traten de ser buenos como lo es Él. Jesús se relaciona con total libertad con gente considerada impura, sin importarle las críticas de los sectores más observantes. Come con pecadores y publicanos, toca a los leprosos, se mueve entre gente indeseable. La verdadera identidad de Israel no consiste en excluir a paganos, pecadores e impuros. En el reino de Dios la verdadera identidad consiste en no excluir a nadie, en acoger a todos y de manera preferente a los marginados. Por eso el criterio que Jesús tiene en cuenta que el sábado era un día de respiro y de fiesta para gustar la libertad, y ese día hasta los esclavos quedaban liberados de sus trabajos. En las aldeas de Galilea se respiraba sosiego y paz. Nunca pensó Jesús suprimir la ley del sábado. Al contrario, lo que hace es devolverle su sentido más genuino. El sábado, como todo lo que viene de Dios, siempre es para el bien, el descanso y la vida de sus criaturas. Su perspectiva no es la de los fariseos. Lo que a él le preocupa no es observar escrupulosamente una ley que refuerza la identidad del pueblo. Desde su experiencia de Dios, lo que no se puede tolerar es que una ley impida a la gente experimentar su bondad de Padre. Por eso se atreve a curar en sábado a enfermos que ciertamente no están en peligro inminente de muerte. Su actuación provocó al parecer la reacción de los sectores más rigoristas de su tiempo. Y Jesús se aprovechó para explicar la razón última de su actuación. El sábado es un regalo de Dios. Ha sido hecho por amor al ser humano y no el ser humano por amor al sábado. Dios no ha creado el sábado para imponer al pueblo una carga, ni para hacerle vivir encadenado a un conjunto de normas. Lo que Dios quiere es el bienestar de las personas. Es la verdadera intención de toda ley que viene de Él. ¿Cómo no va a curar en sábado? Jesús defiende su actuación con audacia, que está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla. Se puede salvar a una oveja que ha caído en un hoyo y no se puede curar a un ser humano postrado por la enfermedad. Jesús no espera que pase el sábado para curar a un enfermo. Se le hace insoportable ver a alguien sufriendo y no actuar de inmediato. Lo decisivo es el amor. La única respuesta adecuada a la llegada del reino de Dios es el amor.
Jesús no tiene la más mínima duda. El modo de ser y de actuar de Dios ha de ser el programa para todos. Un Dios compasivo está pidiendo de sus hijos e hijas una vida inspirada por la compasión. Nada le puede agradar más. Construir la vida tal como la quiere Dios solo es posible si se hace del amor un imperativo absoluto. Jesús habla repetidamente en sus parábolas de la compasión, del perdón, de la acogida a los perdidos, de la ayuda a los necesitados. Ese era su lenguaje de profeta del reino. Pero en alguna ocasión habla también como maestro de vida, presentando el amor como la ley fundamental y decisiva. Lo hace asociando de manera íntima e inseparable dos grandes preceptos que gozaban de gran aprecio en la tradición religiosa del pueblo judío: el amor a Dios y el amor al prójimo. Según las fuentes cristianas, cuando se le pregunta ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?, Jesús responde recordando en primer lugar el mandato que repetían todos los días los judíos al recitar la oración del Shema, al comienzo y al final del día. El primer mandato es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor a Dios y el amor al prójimo es la síntesis de la ley, el principio supremo que da nueva luz a todo el sistema legal. El mandato del amor no se encuentra en el mismo plano que los demás preceptos, perdido entre otras normas más o menos importantes. El amor lo relativiza todo. Si un precepto no se deduce del amor o va en contra del amor, queda vacío de sentido. No sirve para construir la vida tal como Dios la quiere. Jesús establece una estrecha conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Son inseparables. No existe un ámbito sagrado en que nos podamos ver a solas con Dios. No es posible adorar a Dios en el templo y vivir olvidado de los que sufren. El amor a Dios que excluye al prójimo se convierte en mentira. Lo que va contra el amor va contra Dios. Para Jesús el amor de Dios tiene una primacía absoluta y no puede ser reemplazado por nada. Es el primer mandato. No se disuelve en la solidaridad humana. Lo primero es amar a Dios, buscar su voluntad, entrar en su reino, confiar en su perdón. Quienes se sienten hijos e hijas de Dios lo aman con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Este amor, como es natural, significa docilidad, disponibilidad, total entrega a un Padre que ama sin límites a todos sus hijos e hijas. No es posible, por tanto, amar a Dios sin desear lo que Él quiere y sin amar incondicionalmente a quienes Él ama como Padre. El amor a Dios hace imposible vivir encerrado en uno mismo, indiferente al sufrimiento de los demás. Es precisamente en el amor al prójimo donde se descubre la verdad del amor a Dios. Amar al otro como a ti mismo significa sencillamente amarle como deseamos que el otro nos ame. No se puede encerrar el amor en fórmulas precisas. Jesús nunca lo hace. El amor pide imaginación y creatividad. Solo así se entiende la invitación de Jesús. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pónganse en la situación del otro.
¿Qué querrían para ustedes? La llamada de Jesús es clara y concreta. Acoger el reino no es una metáfora. Es sencillamente vivir el amor al hermano en toda situación. Esto es lo decisivo. Solo se vive como hijo e hija de Dios, viviendo de manera fraterna con todos. En el reino de Dios, el prójimo toma el puesto de la ley. A Dios le dejamos reinar en nuestra vida cuando sabemos escuchar con disponibilidad total su llamada escondida en cualquier ser humano necesitado. Oremos un momento. El amor es lo fundamental y decisivo en la vida del ser humano. Te invito a leer Corintios 13, el himno al amor, y revisa con esta lectura todas tus actitudes. Estamos llamados a amar de 3 maneras: a Dios, a los hermanos, a nosotros mismos. ¿Cuál te es más difícil y por qué?